¿Sí? Bueno, una disculpa, estábamos experimentando problemas técnicos. Al parecer ya nos estamos viendo bien. Estábamos así como que de cabeza o como de lado. Una disculpa por eso, pero les comentaba que hoy vamos a tratar un tema que le hemos puesto por título ¿Estamos listos para lo que vendrá? Esa es una pregunta. Y estaba introduciendo el tema respecto a la vida de José. Recuerdo que hace algunos meses atrás predicaba aquí en la congregación un sermón que intitulé Un día como cualquier otro. Y poníamos la vida de José, José el soñador, este hombre hijo de Jacob, este hombre que Jacob le regaló una túnica. Poníamos la vida de José como ejemplo, estábamos hablando nada menos de la santidad y de la fidelidad. José fue un hombre que fue santo, fue un hombre que fue fiel a Dios, a pesar de que gran parte de su vida tuvo muchos días adversos. Y hablábamos de que un día, así como cualquier otro, José se despertó y mientras estaban a lo mejor almorzando, comiendo ahí junto a sus hermanos, platicó un sueño. Todos recordarán que a razón de ese sueño, pues empezó a tener cierta mala fama sus hermanos empezaron a tener cierta idea respecto a él, empezaron a tenerle cierta envidia. Pero un día también así, su padre le hizo un obsequio, le regaló una túnica de colores y animó el rencor, el odio, el celo que tenían los hermanos de José hacia él. Un día su padre lo envió a sus hermanos y les dijo, ve, observa, vigila, ¿qué están haciendo tus hermanos? Básicamente lo envió como supervisor. Pero a sus hermanos no les pareció y lo apresaron, lo echaron a un pozo. Y lamentablemente para José, quisieron terminar con su vida, pero Dios tenía otros planes para él. Todos conocemos la historia. Y ese día José había despertado a lo mejor en su cama, pero fue a dormir a un pozo. Estuvo durante tiempo ahí en ese lugar hasta que unos esclavistas pasaron por ahí. Los hermanos vendieron a José como esclavo. Y José despertó después en un mercado para esclavos. Lo estaban examinando por todos lados para ofrecerlo como mercancía. Después José se fue a dormir a la casa de un hombre que lo compró llamado Potifar. Y después de despertar muchos días como empleado de Potifar, un día la mujer de Potifar quiso seducirlo, tener relaciones con él. Y lamentablemente José fue acusado falsamente de ser un violador y fue para la cárcel. Y durante muchos días estuvo despertando y durmiendo en esa situación hasta que un día, como cualquier otro, le contaron unos sueños a José, dos de sus compañeros que estaban ahí en la cárcel, y interpretó esos sueños, y usted conoce la historia. Y un día, así como cualquier otro, no todo eran días adversos, no todo fueron días difíciles en la vida de José, pero sí hablábamos de cómo la vida cambia aparentemente de la noche a la mañana. Un día José despertó habitualmente como estaba acostumbrado a hacerlo, pero estaba en la cárcel. Pero no se iba a volver a acostar siendo un preso, no se iba a volver a acostar estando en la cárcel, sino que ese día despertó. De repente le hablan y le dicen, José, alístate, cámbiate, Faraón quiere verte. Fue a hablar con Faraón, le interpretó los sueños a Faraón. Y Faraón lo puso como príncipe de Egipto, lo puso como el segundo más importante en toda la tierra, como el segundo más importante de la nación más poderosa de aquel entonces. Y así José un día despertó en la cárcel y se acostó a dormir en un palacio. La constante de José fueron muchos días adversos y todos los días eran muy parecidos. Pero aún así, la vida de José destaca porque fue un hombre que guardó su integridad y fue siempre fiel a Dios, a pesar de la adversidad. Nosotros hemos tenido bastantes días buenos. Dios ha sido bueno con nosotros, pero aún así, el mundo puede cambiar de la noche a la mañana. Un día el mundo despertó con la noticia de que la Gran Muralla China, esa muralla imponente que es capaz de verse desde el espacio exterior, esa muralla que sirvió de refugio para los chinos cuando varios imperios trataron de penetrarla, trataron de asaltarla, fue insuficiente para que un virus microscópico, un virus que se mide en nanómetros, no solamente
pasara sus barreras, sino que invadiera el mundo entero. Un día el mundo despertó con la noticia de que la verdad superó a la magia. Y el parque de atracciones más grande del mundo, todos lo hemos escuchado mencionar, Disney, cerrara por primera vez sus puertas. Un día la ciudad que dice no haber inventado el pecado, solamente lo perfeccionó. La ciudad de Las Vegas, una ciudad que aparentemente es la ciudad del pecado, hoy piensa en todo menos en pecar. Hoy hasta en Las Vegas claman a Dios por ayuda. Un día la ciudad que nunca duerme tuvo que apagar sus luces y forzar a sus habitantes a descansar. La ciudad de Nueva York hoy está siendo abatida ferozmente por este virus microscópico. Un día no solamente todos los caminos ya no llevan a Roma. ¿Se acuerdan que antes decíamos ese dicho que todos los caminos llevan a Roma? Hoy ahora no solamente no llevan a Roma, ahora todos los caminos evitan ir a Roma. Un día, el ser que se dice ser el representante de Dios aquí en la tierra, tuvo su homilía o su misa con una plaza totalmente sola, e incluso él mismo tuvo que hacerse la prueba del coronavirus. Un día, todas las iglesias que despreciaban aquellas que eran pequeñas o se reunían en las casas, tuvieron que cerrar sus puertas y hacer iglesia desde casa. Un día el virus que se vino a coronar tomó a muchos de sorpresa y cambió la vida de muchos habitantes en la tierra, por no decir del planeta entero. Pero ¿sabe a quién no tomó por sorpresa ese virus? A Dios. A Dios ese virus no lo tomó por sorpresa, a pesar de que en los tiempos contemporáneos, en nuestros días, ha crecido en el mundo la idea de que Dios está muerto, de que Dios no interviene. Incluso, no me dejarán mentir, hay varias películas que hablan o que tienen el título de Dios no está muerto. Sobre todo en la nación de los Estados Unidos, una nación que exportaba misioneros a todo el mundo, una nación que nació en el Evangelio, que fue fundada en el poder de Dios. Ahora es una nación que necesita con urgencia ser evangelizada, y no solamente en los Estados Unidos, sino que en el mundo entero. Lo hablábamos en domingos anteriores, como en este mes de marzo salía la gente en masas a exigir que se les permitiera asesinar a seres humanos antes de nacer. ¿Por qué? Porque existe una idea que ha crecido mucho en el mundo, la idea del deísmo, y del deísmo al ateísmo solamente hay un paso. Pero la idea del deísmo no es nueva, es de tiempos atrás. Describe a Dios como si fuese un gran relojero, incluso así lo denominan. Creen que Dios creó el mundo como si fuese un reloj, todo lo puso en perfección, le dio cuerda y lo abandonó. Un deísta cree que Dios existe y que creó el mundo, pero que Dios no interfiere con su creación. Que todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí, Dios lo creó, pero ya no interviene. Por lo tanto, las pestes, las guerras, las enfermedades, las crisis, los huracanes, los terremotos, son cosas que se salen del control de Dios. Y decíamos en días anteriores que la gente hoy se pregunta, bueno, ¿dónde está Dios? Y yo les comentaba, Dios está en donde ustedes lo pusieron. Dios está afuera de nuestras vidas porque allí nosotros lo hemos puesto. Pero el que nosotros hayamos puesto a Dios afuera de nuestras vidas no quiere decir que Dios haya renunciado al mundo que Él creó, y Él tiene cuidado, control, y todo lo que sucede a nuestro alrededor, Dios lo propicia, Dios lo crea o Dios lo permite. Chéquense lo que dice la Biblia ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7, el verso 13 y 14 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios está diciendo, si yo lo hiciera, si yo lo mandara. Mas dice en el 14, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Dios tiene el control de todo lo que sucede. Pero el hombre, como decíamos en días anteriores, en su arrogancia, ha creado a un Dios conforme a su imagen y a su semejanza. La gente se ha hecho un Dios a su manera. Pero el que nosotros tratemos de hacer un Dios a nuestro estilo, a nuestro modo, que se nos acomode, no quiere decir que Dios sea así. Dios sigue teniendo el control y el cuidado de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Recuerdo la inauguración de unos Juegos Olímpicos. En China, precisamente, aseguraron que tendrían la mayor inauguración de unos Juegos Olímpicos, que serían tan impresionante el despliegue que tendrían respecto a los fuegos pirotécnicos, que ni la lluvia sería un impedimento, porque según ellos habían creado un sistema que iba a impedir incluso la peor de las tormentas, y aseguraban que en la inauguración de esos juegos ni iba a llover, a lo mejor una pequeña llovizna, pero fueron los primeros Juegos Olímpicos en verse solamente desde las pantallas, porque fueron grabados días antes, porque el día inaugural la lluvia torrencial que cayó hizo imposible que tuvieran una inauguración en vivo. Fue tal la tormenta, usted lo puede buscar en internet, no me lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, el hombre cree que puede inventar muchas cosas, pero Dios es quien tiene la última palabra. Tal vez a usted y a mí ciertas cosas nos suceden o nos asaltan de repente, pero a Dios no lo toman de sorpresa. Yo decía en días atrás, no crea que Dios dijo, caray, ¿en qué momento se me escapó este virus? ¿Dónde estaba? O lo que es peor aún, algunos que llegan a pensar que el diablo lo propicia, como si Dios se descuidara, y así como el diablito del Derbez que está ahí tras de unos controles, manejando unas palancas y presionando unos botones, él hace lo que le place. No es así. La Biblia nos enseña, ahí en Job, precisamente, que ni el mismo Satanás puede hacer nada sin la autoridad de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 135, voy a leer del verso 6 al 7. El Señor hace todo lo que quiere. Y si estuviese hoy aquí la iglesia llena, les preguntaría, ¿qué hace el Señor? Pues todo lo que quiere. Lo mismo en el cielo que en la tierra. Lo mismo en el mar que en sus profundidades. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús le preguntaron a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar? Y él lo primero que nos dijo, hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Por qué? Porque él hace lo que le place. El verso 7 dice, levanta las nubes desde el extremo del mundo, hace los relámpagos que anuncian la lluvia, y de sus depósitos saca el viento. ¿Quién hace todo esto? Podría preguntar yo. Dios. Él hace que llueva de manera torrencial. Él hace que haya huracanes, Él hace que haya todo este tipo de cosas. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 45, porque tal vez alguno se preguntará y dirá, bueno, entonces Dios es malo. ¿Por qué manda huracanes? ¿Por qué manda tormentas? ¿Por qué manda ciertas cosas? Aunque el mundo le echemos la culpa al cambio climático, Dios lo hace porque Él manda, Él gobierna. Él tiene ese derecho porque nosotros somos de Él. Y Él con lo suyo hace lo que quiere. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que existe una gracia que Dios hizo por nosotros. Y Él hace por nosotros. Hace aproximadamente 2000 años, Dios dejó su trono de gloria y vino a vivir esta vida mundana y carnal. Esta vida para que nosotros, en la vida de Él, tuviésemos reconciliación con Dios. Ahorita en un momento explicaré eso. Pero aquellas personas que dicen que Dios es malo o es arbitrario, fíjense lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 45. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que lo desobedecen. ¿Quién es el que hace que salga el sol sobre todas las personas, independientemente de si son buenas, de si son buenos ciudadanos, de si son buenos hijos, buenos padres, buenos seres humanos? Independientemente de si es un terrorista,
un narcotraficante, un sicario, un pederasta, un violador, un asesino. Dios hace que salga el sol sobre todos. Pero dice la Biblia que Él envía la lluvia para aquel campesino que siembra arroz, que siembra frijol, que siembra maíz, que da de beber agua a sus animales. Pero así como manda la lluvia para aquellas personas que siembran alimento, también manda la lluvia para aquellas personas que siembran marihuana, amapola, la hoja de la Coca-Cola que envicia al mundo entero. Dios es bueno, pero las decisiones que nosotros hacemos son las que van a resultar o van a traer un resultado caótico o positivo, un resultado adverso o un resultado favorable. Dios, dice la Biblia, ahí en Job capítulo 37, verso 6, Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que caiga de manera torrencial. Dios puede enviar una hermosa brisa, una llovizna agradable. Dios puede mandar una lluvia apacible, pero Dios también puede mandar una lluvia tormentosa. Nosotros como seres humanos lo que debemos de hacer es pedirle a Dios que actúe en favor de nosotros. Porque hemos hecho nuestra vida tan arrogantemente que nos hemos olvidado del favor de Dios y de su misericordia. Empecé diciendo que había predicado un mensaje que le puse por título Un día como cualquier otro. Lamentablemente nosotros, los seres humanos, estamos tan acostumbrados a despertar que tenemos planes a futuro. Hemos hecho planes para las próximas décadas, hemos hecho planes para la posteridad, pero en ninguno de nuestros planes está un día encontrarnos con Dios. En nuestros planes no está un día rendir cuentas a aquel que nos llamó. En nuestros planes no está el morir, a pesar de que es algo inminente, a pesar de que es algo que puede suceder en cualquier momento. En nuestros planes no está un día presentarnos delante de la presencia de Dios y dar cuentas por nuestros actos. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de despertar, de trabajar, de hacer ciertas cosas. Y cuando pasan estas cosas, cuando vienen estos detalles que nos toman por sorpresa, lamentablemente, es cuando entonces todo el mundo volteamos al cielo y queremos bajar a Dios a gritos y a sombrerazos. Queremos bajar a Dios en nuestras oraciones. Y ahora sí queremos decirle: Señor, intervenga por favor en respuesta de nuestras vidas. Haz algo a favor de nuestra sociedad. Haz algo a favor de nuestra familia. Haz algo a favor de nosotros, Señor. Y cuando estas cosas pasan, como lo reitero, y nos toman de sorpresa, entonces nos damos cuenta de que nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos de reagendar. Debemos de reorientar nuestras prioridades. ¿Por qué razón? Porque a Dios, lo que mencioné hace un momento, este virus no lo tomó por sorpresa, pero a mucha iglesia sí le tomó por sorpresa. Probablemente al mundo le tome por sorpresa. Probablemente a los políticos o a las autoridades o a los sistemas de salud los tome de sorpresa. Pero a Dios no lo tomó de sorpresa. Y nosotros, como la novia del Señor, como su esposa, nosotros como la iglesia santa que Dios quiere que seamos, nosotros en comunión con Él, estas cosas no deberían de tomarnos por sorpresa. Dice la Biblia ahí en Proverbios capítulo 31, verso 25. Proverbios 31, verso 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. La traducción del lenguaje actual dice: está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. ¿Sabe de quién habla? Habla de una mujer virtuosa. En la Biblia empieza hablando: mujer virtuosa, ¿a quién la hallará? Su estima sobrepasa a todas, a las piedras preciosas incluso. Y habla de una descripción impresionante. Pero yo pienso que se refiere a la iglesia de Jesucristo. Se refiere que la iglesia de Jesús debe de estar vestida de fortaleza y dignidad, y no tener temor del futuro, sino lo contrario, alegrarse por Él. ¿Sabe por qué?
Porque nuestro futuro es un día ir a las bodas con el Cordero, ir a casarnos con Él, con aquel que vino a redimirnos, con aquel que vino a cambiar nuestros vestidos de pudredumbre, nuestros vestidos sucios, nuestros harapos, y nos vino a vestir de honra, de gloria, de fortaleza y dignidad. Ese es nuestro futuro. Pero a muchos cristianos, cuando pasan estas cosas, los toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque también puede haber cristianos que se enrolan en los caminos de la vida y están más preocupados en lo porvenir. Están más preocupados en que el dólar baja, en que el precio de los combustibles sube, en que el dólar es fluctuante. Están más preocupados en los intereses, en las ganancias del mundo, en cuánto cobrar por las cosas que hacen. Estamos más interesados en las cosas materiales, a pesar de que Dios a nosotros nos dice: no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, y si usted me lo permite, yo pudiera agregar: ¿por qué este mundo está maldito? Dice la Biblia que cuando allá en el Edén, Dios hizo al hombre y lo puso a gobernar toda la tierra, lo puso para que se enseñoreara de la tierra. Al hombre no le gustó, a lo mejor, y se rebeló contra Dios, contra sus designios, y cuando pecó, fue tanto el amor de Dios en ese juicio que lo único que hizo para el hombre fue desterrarlo, exiliarlo de la tierra del huerto del Edén. Exiliarlo y decir: de ahora en adelante, con el sudor de tu frente vas a trabajar y te vas a ganar el alimento. Y ciertos juicios que profiere contra la serpiente, contra la mujer. Pero al hombre le dice: por tu causa maldita será la tierra. Una tierra que Dios había bendecido, ahora es una tierra maldecida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que este mundo tiene fecha de caducidad, ¿por qué nos afanamos tanto por el mundo? ¿Por qué nos preocupamos por tener, por adquirir, hacemos planes a futuro? Y yo lo he comentado en otras ocasiones, porque debemos de poner el contexto. Hemos hablado de hacer planes, hemos hablado de prevenir, hemos hablado de tener una vida saludable, hemos hablado de trabajar, de hacer cosas como buenos ciudadanos, pero nunca quitando nuestra vista del objetivo, nunca quitando nuestra vista del galardón. Él no es lo más importante, Él es lo primero. Todo lo demás es añadido. Pero a veces nos afanamos tanto que muchas personas, incluso en este tiempo, dejan de congregarse por aprovechar un tiempo extra en la maquila o empresa que ahora les dio la espalda. Faltan a la iglesia por quedar bien con el patrón y ahora el patrón les dio la espalda. Faltan a la iglesia por ganar más centavos y ahora la empresa no les paga ni un centavo. Y es ahí donde nosotros no nos queda de otra más que regresar a los pies del Señor. Yo creo que este es un aviso de parte de Dios para decirnos a nosotros: sigo en control. Yo tengo el control. A ti se te olvida que yo tengo el control. Yo tengo el control de todas las cosas. Tengo el control de la vida y de la muerte. Cuando vine a la cruz del Calvario no tuve temor de hacerlo porque sabía que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. No porque alguien me fuera a matar, sino porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero tú eres falible. Tú no tienes ese poder. Aunque te creas el hombre más poderoso del mundo, aunque te creas, como lo digo aquí coloquialmente, el último Oxxo de la carretera, te creas la última Coca-Cola en el desierto, la trompa del ferrocarril, sin Dios nosotros no somos nada. Pero Él sigue siendo Dios. Entonces, debemos de recapitular hacia dónde vamos como iglesia. El tema de hoy se llama: ¿estamos preparados para lo que vendrá? ¿Por qué razón? Porque voy a tratar 3 puntos. Punto número 1. ¿Cómo reaccionamos al confinamiento? ¿Cómo reaccionamos ahora que nos piden estar en nuestras casas? Que nos piden estar guardados. Que nos piden estar las 24 horas con nuestra familia. ¿Cómo reaccionamos a estas situaciones? Como dije hace un momento,
Para algunos, de alguna manera, esto los tomó de sorpresa. Tal vez a otros no, otros siempre están preparados porque tienen una buena vida consecuencial, o sea, lo que siembran cosecha. Han sembrado una buena vida financiera y ahorita tienen recursos. Tal vez no ilimitados, pero a lo mejor sí suficientes para pasar esta cuarentena. Puede alargarse un mes, o 2, o a lo mejor hasta 3. Pero hay personas que no tuvieron ni para un día, ni 2, ni mucho menos 3. Entonces, no todos pasan este confinamiento de la misma manera. ¿Por qué razón? Algunos pasan este confinamiento en sus casas de 2 pisos, de 6, 7 cuartos, una sala más grande que una casa de las nuestras, con alberca, con jardín, con hasta alberca, a lo mejor algunos. Pero otros pasan el confinamiento en una casa pequeña, en una habitación de 9 metros cuadrados. Y es angustiante para muchas personas esta situación. Unos a lo mejor con muchas provisiones. Probablemente fueron de esos ridículos que fueron al Costco o al Walmart y se llevaron todo el papel higiénico, no sé para qué. Pero a lo mejor lo hicieron porque tienen para hacerlo. Pero hay personas que no tienen ni para comprar lo básico. A lo mejor algunos fueron y se aprovisionaron. Pero a lo mejor algunos viven al día y estas cosas los tomó de sorpresa. Unos pasan su confinamiento como solteros porque no tienen hijos, pero otros los pasan con hijos. Entonces no todos pasamos el confinamiento de la misma manera. Otros lamentablemente están en su casa discutiendo, peleando. El enemigo lo tienen adentro. El peor enemigo en ocasiones de una esposa es su esposo. En ocasiones la persona que más los lastima son los más cercanos a ella y ahora están obligados a estar juntos. Entonces no todos pasamos el confinamiento de la misma manera. Por esa razón, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos al confinamiento? Para la mayoría de los que estamos hoy viendo esta transmisión, es obvio, pues que tenemos internet, que tenemos luz, que tenemos teléfono, que tenemos televisión, que tenemos un lugar donde verla. Pero ¿qué pasaría si no la tuviéramos? ¿Qué pasaría si pasáramos 24 horas sin internet? 24 horas sin televisión de cable. 24 horas sin el Netflix. Todos esos cristianos que cuando salió la serie esta que proyectaban a Jesús como un homosexual, ahora son los mismos que dicen, qué bueno que tengo Netflix. ¿Se fija cómo somos cambiantes? Somos volubles. ¿Por qué razón? Porque un verdadero cristiano no se conoce en la tierra prometida. Un verdadero cristiano se conoce en el desierto. La palabra desierto viene de enseñanza. Es allí donde Dios nos enseña. Como decíamos el miércoles, me parece, o el domingo anterior, esto apenas es el principio de algo peor. Dios nos lo está anticipando. Y nos está dando muestras y nos está dando probadas para que tú te pongas al tiro, te pongas alerta, para que tú te avispes, te alivianes, para que tú, ahora sí que como decía Chapulín Colorado, levantes tus antenas y pongas atención a lo que está por suceder. Quiero relatarte una historia que está ahí en Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. En el verso 24 al 30 dice lo siguiente. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Imagínate, el estiércol de las palomas también tenía precio. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? O sea,
¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué quieres que te ayude? ¿Cuál es tu problema? Además de lo obvio que estaban sitiados. Pero imagina esta situación, por favor. Ella respondió, esta mujer, mi vecina, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámosnoslo hoy. Y mañana nos comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, ahora sí vamos a comernos tu hijo. Y ella lo escondió. Imagine por favor qué tan difícil se puso la situación que en este sitio, un sitio es cuando un enemigo más poderoso que un país venía, y como anteriormente se utilizaban las ciudades amuralladas, como dije hace un momento, como la muralla china que protegía a ese imperio, fue un imperio que a lo mejor muchas personas no pudieron penetrar, pero tenían los recursos suficientes para sitiarlos allí dentro. Por esa razón en China hoy comen murciélago, perro, gato, lagartija, rata, lo que sea. Porque han pasado hambrunas, porque han tenido momentos de hambre, de desesperación. Y cuando una persona tiene hambre es capaz hasta de lo peor. Pero ya no había ni ratones que comer. Ponga atención que dice la Biblia que hasta el estiércol de las palomas la vendían porque se la comían. Y quien tenía compraba y quien no. Entonces en esta situación estas mujeres hicieron un convenio y dijeron, oye, pues para no morirnos de hambre, vamos a comernos a tu hijo. Lo cocemos. No sé, lo hacemos chicharrón, chile colorado. Lo hacemos discada. No me imagino cómo lo hayan hecho. Pero el hambre los llevó a cometer este pecado tan grave. Esta situación tan adversa. Y convinieron y dijeron, ok, vamos a comérnoslo. Pero la vecina que tuvo corazón para comerse al vecino, no tenía corazón para comerse a su propio hijo. Entonces dice la Biblia en el verso 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Hoy, este virus que tiene en sitio el mundo entero, no existe ahorita un país que tenga los suficientes recursos para hacer frente a este sitio. Y a mí me da gusto en lo particular ver que al hombre más poderoso del mundo, por así llamarlo aquí en la tierra, el presidente de los Estados Unidos, con todos sus defectos y con todo lo que la gente le critique, ordenó un día mundial de oración. Reconoció que solamente Dios les puede ayudar. Yo me quiero imaginar igual a este rey, siendo el hombre que debería proveer seguridad a su pueblo. Y ver cómo todos les pedían ayuda y la gente decía, y él decía, pero ¿cómo te ayudo si no te ayuda Dios? Yo, ¿cómo te ayudo? Yo hoy quiero decirte a ti, no va a ser la ayuda del presidente López Obrador la que te va a salvar. No va a ser la ayuda de nuestro gobernador Javier Corral ni de nuestra alcaldesa Maru Campos. La ayuda que nosotros necesitamos y cualquier gobierno del mundo requiere es la ayuda de Jehová de los ejércitos, la ayuda de aquel que resucitó de entre los muertos, la ayuda de aquel que se levantó de la tumba para darnos vida y vida abundante. Pero lamentablemente hay muchas personas que no comprenden esta situación y dicen, esto va a pasar. Lamentablemente conozco cristianos, incluso con vergüenza lo digo, cristianos de mi congregación, se van de vacaciones. Cuando este tiempo es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de cuarentena, es tiempo de volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no comprendemos que esto que está sucediendo, quiero más o menos describirlo de esta forma. Imagine por favor que esto del coronavirus es una especie de tsunami. Pero es apenas la primera ola. No sé, se formó una ola de unos 10, 15 metros, entró a la ciudad e hizo gran mortandad. El mar se repliega y vuelve otra vez al mar. Pero detrás de él viene la segunda ola, aún más grave, que es la ola de la crisis económica. Y es allí donde muchas personas van a recordar cuando constantemente aquí en la iglesia les hablo y les enseño a que tengan una buena salud financiera.
Les explico la importancia de ahorrar. Les explico la importancia de no endeudarse, de no caer en esos cuentos de abonos chiquitos para pagar poquito. Es ahí donde van a caer en cuenta de la importancia de cuando les enseño a hacer tesoros en el cielo, de sembrar abundantemente, de ofrendar y de pagar sus diezmos, porque va a llegar el momento en que van a querer regresar el tiempo atrás y decir: ¿cómo me hubiese gustado ser fiel con mis diezmos y con mis ofrendas? ¿Por qué razón? Porque el problema es que estamos acostumbrados a las vacas gordas, pero la Biblia nos enseña, y es aquí donde va el punto número 2, está listo para las vacas flacas. ¿Recuerdan el sueño de Faraón que interpretó José? Si no lo recuerdan, se los voy a recordar. Está en Génesis capítulo 41. Busca el verso 30 ahí en su casa. Dice: y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Algunos, como dije hace un momento, irresponsablemente se están tomando este tiempo como vacaciones, como un tiempo de descanso. Como me dijo alguien de la iglesia: es que no puedo estar en mi casa. Va a llegar el punto en el que muchos ahorros serán consumidos. Esto no es más que solo un ensayo, como lo dije anteriormente, de lo grave que está por venir. Esto no es más que solamente un ensayo de lo fuerte que ha de venir. Lo expliqué y lo vamos a volver a leer. Dice Mateo capítulo 24, verso 3, y lo vamos a leer hasta el verso 13. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo ha habido gente engañada en estos últimos años? Hoy cómo quisiera ver la cara de aquellos hombres que se la pasan prometiendo días mejores a sus iglesias. Hoy cómo quisiera ver la cara de aquellos pastores que se la pasaban cobrando las ofrendas y los diezmos. Siembra para que te vaya bien. Cosecha en el día de mañana. Siembra tu futuro. Paga por tu milagro. ¿Cómo quisiera ver a aquellos varones que incluso cuando empezó el coronavirus lo maldijeron y lo echaron fuera del planeta? Vividores. Dice la Biblia en el verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cómo quisiera que ahora esas iglesias que venden las aguas del río Jordán para sanar a los enfermos fueran y regalaran esa agua del río Jordán a los hospitales, a ver si es cierto que tiene mucho poder? Que vayan y lleven las piedras místicas de no sé dónde, o hasta la rosa de Guadalupe, que algunos curiosamente hasta han de vender. Como quisiera ahorita que fueran y hicieran frente a este tipo de cosas. No puede ser así. Y no va a ser así, porque Dios nos dice que vendrán muchos en mi nombre y engañarán a las personas. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y no le está hablando al mundo, le está hablando a su iglesia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hacia el fin, este será salvo. Y el apóstol Pedro le añadió y dijo: y si el juicio empieza primero por los de la casa, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador? Si a nosotros
esa angustia, esa tribulación nos va a venir, ¿qué le esperará al mundo entero? Ahora en este momento de cuarentena, como dije hace un momento, es tiempo para aprender. Porque nos hablan de que este tiempo va a terminar. Y yo creo con todo mi corazón que esto va a pasar. Se habla de semanas, tal vez de meses. Pero de lo que estoy seguro es que después de esto el mundo, y mucho menos la iglesia, podrá ser igual. Estoy seguro de que cuando este tiempo pase, va a ser tiempo diferente. ¿Cuál es el tiempo entonces ahora? Es el tiempo de andar en las presas. Es el tiempo de andar en las playas, de andar en los parques, de andar en las sierras. Es el tiempo de andar de vacaciones. Es el tiempo de volverte a Dios. Ese es el tiempo de afianzar tu esperanza y tu fe en Dios. Dice la Biblia en Amós capítulo 4. Amós capítulo 4, del verso 6 al verso 13, dice de la siguiente manera: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Está diciendo, os hice estar a diente limpio, o sea, no había nada que masticar. No había pan, no había huevo, no había tortillas, no había nada. Y aún así, dice el Señor, tan testarudo, tan cabezón, no volviste tu mirada al cielo, no volviste a mí. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, no había. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Hablando de que hasta los ahorros se van a acabar. Y ni así, dice Dios, vuelves a mí. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. ¿No está sucediendo eso ahora? Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Hemos visto con espanto, con horror, cómo hay ciudades que sacan a los cadáveres y ahí están en las calles porque ya no hay ni cajas para poderlos enterrar. Y aún así la gente se la pasa diciendo: es que el presidente, es que el gobernador, es que el alcalde, es que la política, es que el dinero, es que nada. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Porque